Hola chicos y chicas, espero que estén realmente bien. Bueno, dadas las condiciones particulares que se nos presentaron, vamos a avanzar con nuestro próximo tema, que es el neoclasicismo en el marco de la literatura argentina. ¿Sí? Hasta el momento nosotros hemos visto La flor del Lirolai, Norte contra Sur, Tren, Tren y Caicai, y leímos también La madre de los peces y su marido el Piobonac. Estas cuatro narraciones iniciales abren el programa y marcan el inicio de la literatura argentina simultáneamente porque pertenecen a nuestros pueblos originarios. A ver, repasemos. Norte contra Sur, de hecho, pertenece a los Onas, la madre de los peces, y su marido el Piobonac a los Tobas. Tren, Tren y Caicai, de ese modo, se configura como el texto que va a representar al pueblo mapuche, y La flor del Lirolai está representando la cosmovisión del pueblo Colla. Tenemos muy en claro que no son los únicos pueblos que originalmente estuvieron en nuestras tierras y de los cuales descendemos, sino que son los cuatro que hemos seleccionado para este recorte del programa, ¿sí? Entonces, si miramos el esquema, acá tenemos un punto de partida o un primer momento, y el segundo momento podemos ver que está identificado con un texto que ya hemos leído que se titula El primer poeta. El primer poeta, ¿se acuerdan? Es un texto escrito por Manuel Mujica Lainez. Bueno, ese texto es del libro Misteriosa Buenos Aires, que tiene relatos, 42, que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX. ¿Por qué lo utilizábamos para marcar esta segunda etapa? Y ahora voy a desarrollar esta segunda etapa. Bueno, lo utilizamos para contextualizar la situación y demás, y para introducir este otro texto, que si ustedes se fijan en la pantalla, lo estoy indicando acá con el cursor, que es el romance elegíaco. El romance elegíaco es ese texto que este primer poeta, Luis de Miranda, quiso mostrarle a varias gente y finalmente, bueno, terminó leyéndose frente a la naturaleza y demás, ¿sí? Ustedes recordarán el argumento del texto. Bien, vamos a ir por partes. Cuando hablamos de este primer momento de los pueblos originarios y pasamos vertiginosamente a la literatura del virreinato, queda en el medio una ruptura muy marcada por lo que nosotros ya hemos conversado en algún momento, que fue la imposición de la cultura europea frente a la cultura de nuestros pueblos originarios y el proceso violento de aculturación, ¿sí? Dicho esto, para recordarlo, vamos a justificar el traspaso de una etapa a la otra. Nosotros tenemos como objetivo en esta clase llegar al neoclasicismo y poder ver en lo posible la presentación solamente del himno nacional argentino. ¿Cómo hacemos para realizar este raconto histórico tan importante y tan caro a la cultura argentina sin olvidar los detalles fundamentales? Bueno, vamos a ver y vamos a avanzar con esto. Lo que yo necesito es que ustedes vean que hay tres momentos grandes. Uno está seguido del otro, están ordenados temporalmente y hay una relación de implicancia de uno respecto del otro, ¿sí? Eso sería lo que tenemos que tener en claro para poder empezar a desmembrar o a desempaquetar cada uno de los momentos. Habíamos dicho, fíjense, que nuestro objetivo es llegar al neoclasicismo. Vamos a dejar esto suspendido para ir a nuestro tema y después vamos a retomar estas dos situaciones temporales, culturales, particulares, y vamos a relacionar el conjunto de la literatura argentina. Entonces, ahora sí. Neoclasicismo es una palabra compuesta, ¿sí? Neos significa nuevo, del griego, y classicus hace referencia a la cultura clásica. ¿Por qué tenemos una etimología que se compone de un primer vocablo griego y un segundo vocablo latino? Bueno, lo tenemos por una cuestión filológica de evolución del lenguaje, y acá nos sirve mucho esta etimología para ver que tanto la cultura griega como la cultura romana están presentes en un intento de recuperar o de hacer nueva, ¿sí?, la cultura clásica ya consagrada.
Este movimiento surge en Europa y por imitación llega a Latinoamérica, pero hay un gran problema, que se los voy a presentar acá como gran problema. Fíjense este esquema que en primera instancia resulta difícil de entender. Veamos. Sigan porfa la flecha. Nosotros estábamos hablando del neoclasicismo, ¿sí? Nuevo clasicismo hacía referencia a la cultura clásica. Si lo vemos desde el punto de vista europeo, lo clásico está marcado aquí en la antigüedad griega y romana, ¿sí? Entonces, para un europeo del siglo XVIII, siglo XIX, un poco más tardío, significa volver a los orígenes o volver a la raíz inicial de la cultura, ¿sí? Pero para un latinoamericano, volver a la cultura o volver a las raíces no implica volver aquí, porque este no es nuestro origen. Nuestro origen latinoamericano es el de los pueblos originarios. Entonces, nuestro recorrido hacia el origen o hacia lo clásico o hacia la raigambre o cuna de nuestra cultura no debería estar fijada aquí. Debería estar fijada donde realmente se inició nuestra cultura. Entonces, si ven en el gráfico, acá hay una ruptura. Queriendo llegar acá, se desentendió este otro verdadero origen. Fue entonces que el neoclasicismo en Latinoamérica puede entenderse como un movimiento fallido, en tanto hubo una intención de forma, pero no se cumplió con la intención de fondo, dado que los orígenes europeos y americanos son distintos. ¿Se comprende esto? Dicho con otras palabras, en Latinoamérica el neoclasicismo no produce los frutos esperados porque ese volver al origen que se pretendía en el mismo movimiento no se pudo cumplir porque se desconoció el origen real y artificiosamente se acudió a otro origen y se imitó a la cultura griega y romana, cuando se debería haber en todo caso imitado a la cultura de nuestros pueblos originarios. Hay mucho que decir al respecto, pero necesito presentarlo así, como un movimiento de falla, un movimiento que no produce el efecto esperado, ¿sí? Y es un movimiento de una imitación, una falsa imitación. ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes quieren comprar un perfume de imitación o un celu de imitación o unas zapatillas de imitación? Se dan cuenta que no son las originales por la calidad, por la funcionalidad, etc. Bueno, lo mismo sucedió acá con estos movimientos. Bien, vamos a avanzar nosotros. Entonces, este neoclasicismo como movimiento de imitación del origen, entre comillas, clásico, griego y romano, tiene características fundamentales, ¿sí? Esas características miméticas, es decir, de imitación, se dan en la forma y se dan en los temas. ¿Cómo es esto? La forma de los textos que se pretenden escribir aquí en lo que luego será la República Argentina, pero que en su momento ya se estaba configurando como Virreinato del Río de la Plata, esta forma es una forma de textos que son extensos, que están escritos en verso, ¿sí? Y que tienen como tema la exaltación de determinados valores que son propios del neoclasicismo, que eso sí lo podrán ver en la teoría, y que tienen como objetivo puro tener como temas vinculados a la patria, ¿sí? O a la divinidad puesta como ejemplo de la conducta humana. Luego, otra característica es el arte normativo. Fíjense ahí, la imagen es bastante significativa. ¿Qué significa el arte normativo? Bueno, pensemos. Normativo hace referencia a norma, a ley, algo que no suele modificarse o no tan prontamente. Para hacer arte en esta época había que seguir unidades de medida, de tiempo y de contenido. De medida respecto de la extensión, eran textos largos. De tiempo no había un transcurrir
muy marcado de tiempo, sino que las acciones solían suceder en unas 24 horas o en menos o en un instante. No importaba contar una historia, importaba más bien consagrar un momento, una idea, un ideal, un precepto. Y en tercera instancia, si hablamos del contenido, tenemos una vinculación con lo que yo les nombré recién acá en el número 1, donde vemos tema. Bueno, tema como imitación y contenido como norma de hacer arte vienen a significar lo mismo o casi lo mismo. En tanto se hablaba de cuestiones vinculadas a las ideas, a las virtudes y a todo lo que tuviese que ver con una conducta a seguir. Vamos nomás con la tercera característica. Estos textos tienen como objetivo enseñar, instruir, moralizar, dar ejemplos de conducta. Entonces no eran textos entre comillas inocentes, sino que eran textos que intentaban educar al pueblo, a los lectores o a los oyentes sobre lo que se pretendía una buena conducta, una conducta ideal, una conducta imitable. ¿Sí? Bien. Hay una característica muy interesante que ustedes ven, es el predominio de la razón y de la verdad. Algo que predomina es algo que prevalece, algo que se hace fuerte sobre otros de su misma especie. Quiere decir acá que era más importante seguir la idea de verdad marcada por la autoridad de verdad del momento y seguir la razón como guía del comportamiento humano. Entonces, a ver, si había, por ejemplo, un ideal que era el ideal patriótico de morir por la patria, en estos textos se va a manifestar muy claro, porque se va a instar, por ejemplo, al pueblo que pelee, aunque tenga que dejar la vida ahí, porque la verdad, la razón, el ideal de independencia, por ejemplo, predominaba sobre otros valores, ejemplo, el de la vida, el de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Dado el momento histórico independentista, importaba seguir esa idea de razón. No hablamos de lógica, ¿no? Sino de una cuestión de idea pensada y además de verdad. Lo que se creía cierto era lo que debía seguirse y eso era lo más importante. Eso ocupaba en el ranking de los valores el lugar número 1, ¿sí? Había que seguir ideas y se seguían también todas aquellas manifestaciones vinculadas con lo que se consideraba en esa época como cierto. ¿Ok? Bien, nosotros estamos hablando de textos de esa época, estamos hablando de la estructura literaria de esa época. Ya nombramos 4 características, ahora vamos con la quinta, la alabanza a la naturaleza. Alabar a la naturaleza significa darle un lugar especial en los textos, porque se entendía que la naturaleza per se era importante, pero lo era más porque vinculaba con una idea superior que era la idea de Dios. Dios, como fuente de bien, verdad y justicia, estaba representado en la naturaleza. Por eso, por ejemplo, pensemos en el himno nacional argentino, se nombran los laureles, se nombra el león, es decir, hay elementos de la naturaleza que simbolizan algo más de lo que son en sí mismos. ¿Recuerdan cuando se habla del altivo león? Bueno, hace referencia a España. Cuando se habla de laureles, hace referencia a ¿qué? A la gloria. ¿Se comprende entonces? Los elementos de la naturaleza que se nombran en esta suma de textos, en estos textos puntuales, van a hacer referencia a ideas superiores. Y acá encontramos una vinculación entre este punto, alabanza a la naturaleza y predominio de la razón y de la verdad. ¿Por qué? Porque los elementos de la naturaleza, fíjense por ejemplo acá en la imagen, podemos tomar algunos de estos elementos. Tomemos el cielo, por ejemplo, en esta imagen. Un elemento de la naturaleza está vinculado con la verdad, ¿sí? Digo, con lo que tiene que ver con lo celestial, con lo mental, con lo elevado,
y está vinculado con algo mucho más elevado que es el simbolismo y tiene que ver con la razón y con la capacidad metafórica de decir cosas más allá de lo mismo que se dice. Ya tenemos 5 características. Vamos con la sexta. La sexta es la función social de la literatura. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos nombrado este carácter didáctico en el punto 3? Bueno, la sexta característica tiene una relación intrínseca, inmediata, lógica. ¿Por qué? Porque la función de la literatura es crear conciencia y es motivar en el contexto del virreinato del Río de la Plata a que el pueblo peleara por la consecución de la libertad, de la independencia. ¿Sí? Entonces, es muy particular porque con un arte de imitación de la cultura europea se quieren independizar precisamente de la opresión de Europa. En fin, la función social de la literatura tiene que ver entonces con un objetivo marcado que es motivar a la obtención o la recuperación, entre comillas, de la libertad de los pueblos. Se podría decir en algún punto que esta es una literatura de combate social, con todo lo que hay para agregar a eso, pero para que nos entendamos, ¿sí? No es un tipo de literatura como la que podemos leer nosotros, que puede ser más recreativa, por ejemplo, o más reflexiva, o puede ser también más amatoria, como vamos a ver en el próximo movimiento literario, sino que tenía una función muy marcada y era la motivación a pelear, ¿sí? A defender, a perseguir un valor que estaba vinculado con la verdad, con la justicia, que era no más ni menos que la libertad. Bien, una vez que nosotros tenemos marcados solamente estos 6 ítems de la literatura neoclásica de la República Argentina, de lo que después va a ser República Argentina, nosotros podemos configurar una idea general de cómo se pueden ir construyendo los textos en esta época. Las características literarias son muchas más, pero yo les presento solamente estas 6 para que ustedes vean cuáles son las 6 principales características que suelen darse conjuntamente, casi como en un patrón común, en los textos de esta época. Bueno, en otra clase vamos a ver nosotros cómo se presentan esas características en textos puntuales. Estoy hablando particularmente del himno nacional argentino. Podríamos verlo también con otros textos de la vida argentina, pero para poder seguir con este raconto histórico y esta presentación de movimientos, hasta ahí estaríamos bien. Bueno, muy bien, espero que estén bien y que nos podamos encontrar pronto. Un abrazo grande y seguimos en la próxima clase. Chau, chau.